la atmósfera se llene de tu presencia en cada hogar, en cada corazón. Que tu iglesia, Señor, sea llena de tu presencia, del Santo Espíritu. Eres bueno, Señor, eres hermoso. Oh sí, Señor, grande eres. Queremos ser adoradores, adoradores en espíritu y verdad, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarte, vengo a decirte que eres mi Dios, siempre eterno, oh, por siempre digno. Oh, sí, Señor, te adoramos, levantamos nuestra vida a ti, levantamos nuestro corazón, venimos a ofrecernos a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, oh Señor, a ti, Señor, solo a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de adorar. Gracias por este momento, Señor, que tenemos para venir delante de tu presencia y para decirte, Señor, que necesitamos más y más de ti, que abras nuestros sentidos espirituales, Señor, que derrame de tu presencia sobre tu pueblo. Sí, Señor, digámosle, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, oh, yo quiero verte. Digámosle juntos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Oh sí, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Oh sí, Señor, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Digámosle, Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Yo
Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos en esta hora adorarte y levantar nuestro cántico a ti. Decirte que solo tú eres digno, que solo tú eres grande y poderoso. Antes de pasar a la palabra, yo quisiera animarte que si tienes una petición delante del Señor, la pongamos, cualquiera que ésta sea, no importa cuál sea la necesidad. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y si tu necesidad tú la pones delante del Señor en este momento, el Señor va a obrar, el Señor va a proveer cualquier cosa que necesites, sea esta espiritual, sea esta para tu alma, sea esta para tu espíritu, o sea una necesidad física. Si necesitas sanidad, si necesitas provisión material, el Señor tiene en abundancia más de lo que tú puedes imaginar, y Él está dispuesto a proveer y a mover cualquier cosa que Él tenga que hacer por ti. Como dice este canto, todo es posible si puedes creer. Oh sí, todo es posible si puedes creer. Señor, tu palabra sea dada y tu palabra, Señor, traiga ese alimento y ese consejo para el cual tú la envías. Señor, obra en las vidas. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Así que en el nombre de Jesús recibimos esa palabra y la damos con denuedo, Señor, con denuedo, para que tu nombre sea exaltado. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Bien, amados hermanos, amada audiencia, amados hermanos del cuerpo de Cristo que nos acompañan en esta hora,
Sean bienvenidos, bienvenidos a esta reunión preciosa que damos al Señor en honor a Él, en honor a su nombre. Vamos en esta hora a seguir nuestro estudio, la serie que hemos iniciado, el Nuevo Pacto, la parte número 9. Vamos a concluir con las vestiduras sacerdotales, las vestiduras del sumo sacerdote. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a transmitir lo que es la enseñanza acerca de las otras 3 prendas que nos quedaron pendientes, enseñar acerca de las vestiduras del sacerdote. Así que acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo número 28. Y mientras usted busca ahí en su Biblia, yo voy a leer nuestra declaración de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, y dice así: el Dios de toda gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. Bien, entonces vamos a pasar al tema, el Nuevo Pacto, parte 9, y vamos a hablar acerca en esta hora del efod. Ahora, como un repaso, vamos a hacer un close-up aquí en la televisión y vamos a ver de lo que ya hemos estado hablando anteriormente. La semana pasada veíamos acerca de las vestiduras del sumo sacerdote, vimos acerca de la mitra y la lámina de oro, lo cual significa la santidad, la mente de Cristo. Hablamos también con respecto a la túnica blanca que llevaba el sacerdote, que él vestía antes de entrar al lugar santísimo una vez al año. En esta túnica estaban incluidos los calzoncillos que iban desde los lomos hasta los muslos, para que no se viera la desnudez del sacerdote, y la túnica que era muy pegada al cuerpo. Luego también hablamos acerca del manto azul, y este manto azul representa la santidad. También hablamos que este manto tenía granadas y tenía campanas que sonaban cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, y cuando estas sonaban, el pueblo que estaba afuera sabía que el sumo sacerdote estaba ministrando en la presencia de Dios en ese día de la expiación. En esta hora lo que vamos a ver es acerca de las piedras de ónice que usted puede ver que él tenía en los hombros. Vamos a ver acerca del efod y vamos a ver acerca del pectoral del juicio. Y hay cosas bien importantes que nosotros vamos a ver y comprender acerca de esta vestimenta. Así que acompáñenme entonces. Vamos a ver la prenda primera que vamos a ver esta noche, es el efod. Aquí el efod lo enfocamos también. Si usted se dio cuenta, había un manto azul que iba encima del cuerpo del sacerdote, y la última prenda que iba encima era el efod. Este efod tenía colores, que era el azul, el púrpura y el carmesí. Y todo el efod, lo que contenía o lo que sostenía el efod era el pectoral. Pero el pectoral lo vamos a ver en unos minutos. Ahora vamos a hablar acerca del efod. Acompáñenme entonces y vamos a ver en Éxodo 28, versículo 6 y el 7 también. Dice así: estas fueron las instrucciones de Dios a Moisés. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino retorcido de una obra primorosa. Cuando habla de una obra primorosa, se está refiriendo a una obra de arte. El Señor, por su Espíritu Santo, dio sabiduría a personas que elaboraron todas estas vestimentas, y no solo las vestimentas del sumo sacerdote, sino en sí todo lo que fue el tabernáculo de Dios, o más conocido como el tabernáculo de Moisés. Entonces, veamos aquí, ¿por qué el Señor le ordenó que el efod tenía que ser de oro? Fíjese, oro, azul, púrpura, carmesí y lino retorcido, una obra de arte. ¿Por qué tenía que ser así? Ahora vamos a ver los significados de esto.
Veamos el verso 8, dice: y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino retorcido. O sea, todo en sí el efod era del mismo color. Tenemos un close-up, ¿verdad? Siempre lo tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esto es el efod, pero este es el cinto. Entonces, notemos que todo estaba combinado de un mismo material, que era el oro, que era el azul púrpura, el carmesí, tanto el cinto como en sí el efod. Pero ¿por qué el Señor escoge estos colores? El Señor escoge estos colores por esta razón. El azul púrpura, el carmesí y el lino retorcido son colores de gloria, porque el oro representa la majestuosidad de Dios. El azul representa su origen celestial, del cielo, de Dios, del tercer cielo. El púrpura representa la majestad del rey, es un color real de reyes. Y el carmesí representa la sangre de Cristo. Entonces todo esto combinado son colores de gloria que vienen a ser colores contra la idolatría. Recordemos de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, porque en Egipto el pueblo había aprendido cosas paganas, había aprendido a hacer idolatría al igual que los egipcios lo hacían. Pero el Señor saca a un pueblo de la esclavitud para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, pero en el camino el Señor le dijo a Moisés que quería un tabernáculo. La palabra tabernáculo quiere decir habitación. Dios mismo quería morar entre su pueblo en un tabernáculo, una habitación especial, porque Dios quería compartir su gloria, quería mostrar su gloria al pueblo, dándoles maná del cielo, que cada mañana caía ese maná para que ellos fueran alimentados. Dice la Biblia que aún sus ropas les crecían y no se envejecían, y las sandalias les crecían juntamente con los pies a los niños. Era una cosa maravillosa, era una obra de Dios en medio de su pueblo, porque Él se estaba mostrando. Pero estos colores representaban los colores de gloria contra la idolatría. Veamos entonces, ya que tenemos el close-up, veamos otra, vamos a ver otra ilustración. Y dice: y bordará una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también cinto de obra de recamador, que es lo del cinto. Aquí podemos ver que este es el cinto del efod. Pero esto representa el cinto de justicia. En la Biblia, el Señor nos llama a que nos ciñamos los lomos. Cuando en la Biblia habla de ceñirse los lomos, era cuando una persona ceñía sus lomos o para ir a trabajar o para enfrentarse a algo. Tenía que ser, eso significaba una preparación. Entonces vamos a ver lo que es el cinturón del efod. ¿Cuál es su significado? Dice en Juan, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 13. Y en el capítulo 13, verso 4 y verso 5 dice así: esto representa al cristiano que quería servir siguiendo el ejemplo de Cristo de la siguiente forma. Dice el verso 4: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó. Se dio cuenta cómo el Señor Jesucristo se levanta y ciñe una toalla, se la amarró en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos entonces cómo la figura del cinto del efod dice que es el cinto de justicia. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y qué maravilloso ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Salvador, a nuestro perfecto Cordero, en esa reunión, en esa cena,
donde dice la escritura que él se levanta y se ciñe, se amarra una toalla aquí en su cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Luego, cuando él comienza a hacer esto, el apóstol Pedro se opone y le dice: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Pero el Señor le dice: es necesario que yo lo haga, si no, no vas a tener parte conmigo. Veamos entonces. Esto es la figura del que sirve. Nosotros somos llamados a servir. Dijo el Señor a sus discípulos: el que entre vosotros quiera ser el mayor, el que entre vosotros quiera ser el principal, tiene que servir a los demás. Por eso es que el Señor llama a su pueblo a servir. Cuando vemos que el Señor está enviando las plagas a Egipto, siempre le dice al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor le gusta el servicio de nosotros hacia Él, pero cuando nosotros servimos a Dios, está incluyendo el servicio a otros. Moisés fue llamado para servir al Señor, pero Moisés fue llamado para sacar al pueblo de la esclavitud. O sea que Moisés era siervo de Dios, pero Moisés servía al pueblo. No era siervo del pueblo, era siervo de Dios. Pero cuando el Señor te llama a servir, incluye a que nosotros sirvamos a los demás. Veamos, la lectura sigue en el verso 6 de Juan capítulo 13 y dice así: entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces sigue el diálogo en el verso 9 del capítulo 13 de Juan, y dice: le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Fíjese, él quería tener parte con el Señor. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y luego usted puede leer el capítulo por qué dijo el Señor eso. Pero lo que queremos enfocar aquí es que el Señor le está diciendo que no había necesidad de lavarle las manos, no había necesidad de lavarle la cabeza, porque le dijo: porque el que está limpio, o sea, el que está limpio solamente necesita lavarse los pies. Recordemos que en el tabernáculo, en el atrio, había un lavacro, la fuente de bronce con agua, a donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo a ministrar. Pero ellos ya estaban limpios, porque ellos eran lavados en la puerta que representa a Cristo. Y Cristo representa, dice la Biblia, que Él representa al verbo. Él es el verbo de Dios, y el verbo es la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, esa palabra, ¿sabe qué? Nos limpia, nos limpia. Nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Pero es necesario que nos lavemos los pies. ¿Cómo? En el servicio. Cuando nosotros servimos a otros y lavamos los pies de otros. ¿Cómo lavamos los pies de otros? Orando por otros, orando por las necesidades de los hermanos, bendiciendo a los hermanos, dándoles palabras de aliento, como lo hizo el Señor. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Tú lavas los pies de alguien y alguien más te va a lavar los pies a ti. Por eso esto es una obra de servicio. Somos un cuerpo en Cristo. Así como nosotros tenemos manos y nuestras manos sirven a nuestros demás miembros. Nuestras manos nos visten cuando nos vamos a poner un traje, nos vamos a poner los zapatos, tus manos sirven a tus pies. Así el Señor nos llama a que nos sirvamos unos a otros, a que nos amemos unos a otros, y de esa manera vamos a estar ministrando, ayudando al cuerpo de Cristo. Y el que sirve será servido, porque esa es la ley. Dijo el Señor: haced con los demás, con todos los hombres, lo que vosotros queráis hacer que hagan con vosotros. Entonces, hagamos el bien a alguien y alguien más nos va a hacer el bien a nosotros.
Entonces el cinturón representa el servicio al Señor, y dijimos que está constituido de qué materiales. Está constituido del material oro, del color púrpura, del color azul y del color carmesí, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver acerca de las hombreras del efod. Ya hablamos del efod y de su cinto. Veamos entonces las hombreras del efod. Aquí tenemos en Éxodo capítulo 28, verso 9 y verso 10. Dice así: y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Veamos esta ilustración. Aquí está, ¿no? Miren, estas son las piedras de onice. Estas son. Entonces el Señor le dijo, estas que están aquí, no sé si las distingue, son negras, están aquí. Entonces el Señor le dijo que sobre las piedras tenía que poner el nombre de Rubén, que era el primogénito, y después tenía que seguir el segundo que nació aquí, el otro nombre, y así consecuentemente tenía que haber 6 nombres aquí y 6 nombres acá. Entonces esos nombres iban en orden: el primero, el primogénito, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y así hasta que llevaban los 12 nombres, 6 nombres en cada piedra. ¿Por qué era esto importante y por qué el sacerdote tenía que llevar esas piedras de onice sobre sus hombros? Fíjese que el Señor Jesucristo dice que llevó los pecados de todos nosotros sobre sus hombros. Y las piedras de onice, curiosamente, son de color negro. Aquí en esta ilustración usted va a ver las piedras de onice. Fíjese, mira el color que son. Negras. ¿Por qué negras? ¿Por qué el sacerdote tenía que llevar en sus hombros las piedras negras y sobre las piedras los nombres de todos? Porque eso significa que el Señor llevó los pecados de todos nosotros sobre sus hombros. Maravilloso, ¿no? Todo lo que está en la Biblia tiene un significado perfecto. El Señor ha dejado la Escritura para que la leamos, para que la meditemos. Por eso el Señor dice: meditad en mi palabra. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer la revelación a nuestra vida. Entonces, sigamos adelante aquí, hablando de las piedras de onice que estaban en las hombreras, con los nombres grabados de los hijos de Israel. Dice el verso 11 de Éxodo 28: de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor encastes de oro. Entonces, mire cómo los encastes de oro eran. Miren, aquí las piedras negras con encastes de oro. ¿Por qué oro? Porque el Señor dice que Él no solamente con su sangre quitó los pecados nuestros, los borró, sino que también con su majestad nos cubre. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el Señor con su gracia nos rodea del oro, que es su presencia misma. La presencia de Dios está representada en el oro. Recordemos que el arca, ¿cómo era? Era de la madera de acacia, pero era forrada de oro por dentro y de oro por fuera. Y el propiciatorio donde se hacía la expiación cada año era una tapadera que era de oro puro. O sea que el oro representa la misma presencia de Dios. Mire qué amoroso es nuestro Dios. Entonces, volvamos y avancemos. Y dice el verso 12: y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová
sobre sus dos hombros por memorial. Esas cosas son maravillosas. Ahora veamos el significado de las piedras. Vamos a Isaías 53:11. El profeta dice por el Espíritu Santo, en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quiénes? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, cuando el Señor lleva la cruz sobre sus hombros y sale de Jerusalén para el monte Gólgota, el Señor llevó, dice aquí, nuestra aflicción. Él fue afligido en su alma, pero quedó satisfecho. ¿Sabe por qué quedó satisfecho? Porque dice que verá el fruto de su aflicción. Eso quiere decir que cuando el Señor estaba clavado en la cruz y le decían muchos, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. El diablo, que es el tentador, lo tentó y le decía, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Lo decía por boca de la gente. Por eso nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en lugares celestes y huestes de maldad que usan a la gente cuando la gente se presta. Pero el Señor no se bajó de la cruz porque Él estaba viendo el fruto de su aflicción. ¿Y sabe cuál es el fruto de su aflicción? Eres tú, hermano. Somos nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Somos los que Él sabía que al derramar su sangre íbamos a ser justificados. Por eso llevó aquí en sus hombros nuestros pecados y dice que clavó el acta de decretos que estaba en contra nuestra. La clavó en su cuerpo y la lavó con su sangre. Entonces, aquí en Isaías 53:11 nos dice que el Señor vio el fruto de su aflicción y su alma fue satisfecha. Y dice que por su conocimiento Él justificó. Dice, mi siervo justificará. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, no solo lleva nuestros pecados, sino lleva nuestras iniquidades. Y como quizá usted ya ha escuchado, la iniquidad va más allá del pecado. El pecado es algo que ofende a Dios, pero la iniquidad es algo que se convierte en algo peor. O sea que la iniquidad pasa de una generación a otra. Si alguien en la generación pasada era borracho, el hijo no solo sale borracho, sino drogadicto. Y si esa iniquidad no se corta, de la otra generación ya sale borracho, drogadicto y ladrón. O sea, esa es la iniquidad, es que el pecado se va haciendo mayor. Por eso la Biblia dice que el Señor visita hasta la cuarta generación la maldad de los padres. Pero no la visita el Señor para maldecir, sino que el Señor visita a cada generación como para decirle, ¿quieres tú ser el que va a romper la iniquidad? Para que tu próxima generación sea mejor que tú. Para que tu próxima generación que viene lleve la ventaja que tú no llevaste. Él llevó nuestra aflicción y dice que su justicia y su sabiduría, su conocimiento, quita la iniquidad de aquellos que creen en Él. Veamos entonces, en el Nuevo Testamento, dice en Juan capítulo 19, verso 17. Juan capítulo 19, verso 17. Lea conmigo si lo puede ver aquí en la pantalla. Y dice, y él cargando su cruz, salió al llegar al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Pero salió ¿qué? Cargando ¿qué? Su cruz. Entonces, ¿qué significa la cruz? Significa la maldición. Pero la cruz la llevó sobre sus hombros. ¿Recuerda dónde el sumo sacerdote tenía las piedras de ónice?
en sus hombros. ¿Qué color eran las piedras? Negras. Tipificaban nuestro pecado. El Señor, cargando la cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Dice también en primera de Juan 2:2. Esto es la carta de Juan, primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, esto quiere decir que la sangre de Cristo, la propiciación, recordemos la palabra propicia, ser propicio, tener misericordia. El Señor fue hecho propiciación por nuestros pecados, para tener compasión de nosotros, pero no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Hay gente que dice: yo no creo en Dios, yo soy ateo, no creo en Dios. Y la Biblia dice el necio en su corazón, Dios no existe. O sea que los que dicen que son ateos son necios. Pero aparte de ser necios, tienen miedo. Y la mejor salida para ellos es decir: no creemos en Dios. Porque como no quieren enfrentar su pecado delante de Dios, pues la salida más fácil y el pretexto más fácil es decir: yo no creo en Dios. Así que no me hablen, que no me digan, yo siempre me voy a negar. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de morir? ¿Qué pasa cuando una enfermedad se presenta? Allá hasta los ateos le dicen a la gente: ore por mí. Allá hasta los ateos dicen: tengo miedo. Pero si no hay Dios, ¿miedo de qué? O sea que la conciencia del hombre es muy clara y le dice: hay Dios. O sea que los ateos verdaderamente no son ateos. Los ateos que dicen ser ateos verdaderamente lo que son es gente que les gusta escudarse en una necedad diciendo: no hay Dios. Pero veamos algo más, porque aquí dice que el Señor murió por los pecados nuestros y por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Estamos viendo el significado de las piedras de ónice. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién te condenará si el Señor llevó tus pecados sobre sus hombros? Nadie. El Señor tiene poder para liberarte, el Señor tiene poder para perdonarte y para restaurarte y llevarte al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora vamos a ver lo que es el pectoral. Este es la última prenda de las vestiduras del sumo sacerdote. Veamos ahora el pectoral. Ve aquí, ya vimos lo que es el efod, ya vimos lo que son las piedras de ónice, pero ahora mire para acá, a donde tengo yo mi mano. Vea, aquí tenemos que el pectoral del juicio. Esto iba sobre el efod. Y el pectoral del juicio dice que tenía una piedra de cada material, que significaba el nombre de cada tribu, y las 12 piedras iban colocadas aquí, y dice que iban en el pecho, por eso se llama el pectoral, y vamos a ver la razón por qué iban ahí. Dice en Éxodo capítulo 28 verso 30: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esto significa que el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, llevó siempre en su corazón el nombre representado en los 12 nombres de los hijos de Israel. El número 12 representa
autoridad total. El Señor tenía la autoridad total como el Cordero de Dios de llevar en su corazón, en su pecho. ¿Sabe qué? El nombre de nosotros, de cada uno, de cada ser humano. Por eso dice el Señor, para que el Padre amó de tal manera al mundo, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor nos llevó aquí en su corazón. Cuando Él iba al sacrificio como Cordero, nos llevó aquí en su corazón. 12 nombres grabados. Pero dice también, y más adelante lo vamos a ver, que en el pectoral del juicio. ¿Por qué se llamaba el pectoral del juicio? Porque el Señor tenía que llevar los nombres de los enjuiciados ahí, de los que estaban para ser condenados, pero Él estaba tomando el lugar nuestro. Él tomó el juicio en lugar nuestro. Pero la Escritura dice que también habían 2 piedras que se llamaban el Urim con M, el Urim y el Tumim. Y estas 2 piedras no eran parte del pectoral, porque dijimos que el pectoral tenía 12 piedras, 4 hileras de 4. Pero el Urim y el Tumim iban pegadas al pectoral, y vamos a verlas más adelante. Sigamos aquí con el pectoral. Aquí en esta ilustración podemos ver que aquí está el pectoral, las 12 piedras. Pero aquí, como le decía, está el Urim, una piedra, y el Tumim. Interesante, esas 2 piedras. Entonces, veamos en Éxodo 28, 17 y 18. Hablando del pectoral, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Fíjese las piedras preciosas que llevan en ese pectoral. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice, un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Eso es que el oro significa la presencia de Dios. Eso quiere decir que el Señor quiere llenar tu vida, la mía y la de todos sus redimidos con su oro, con su presencia. No hay cosa más preciosa y más preciada que la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está en tu vida, vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener alegría, aunque hayan problemas, aunque hayan circunstancias difíciles, el Señor con su presencia te va a sostener. Vamos al verso 21 de Éxodo 28 y dice: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, con grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 13. ¿Qué significa? Le dije yo, y retrocedamos aquí un poco. Dijimos que aquí estaba el Urim y el Tumim. Fíjese. Dice que el Urim y el Tumim, a los costados del pectoral, habían 2 piedras preciosas, grandes, literalmente luces y perfecciones. O sea que esto adornaban el pectoral del juicio. Eran piedras grandes. ¿Pero qué significaba? La Biblia no nos da mucha explicación, solo nos da esta: que cuando el sacerdote consultaba al Señor por el pueblo, dice que consultaba la voluntad de Dios. Y si las piedras se encendían como luces, es que indicaba el Señor la voluntad de Él, que si tomaban una decisión o no la tomaban. O sea, ellos le preguntaban y le decían: Señor, ¿es hora de movernos? ¿Es hora de avanzar? ¿Es hora de ir a la guerra?
Y si las piedras se encendían, era que la voluntad de Dios decía, vayan. Pero si las piedras no prendían, era que el Señor decía, no. Eso es todo lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿por qué iba en el pectoral del juicio? ¿Por qué? Porque esto representa al Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dice que fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Él fue a las aguas bautismales y le dijo al profeta Juan el Bautista que lo bautizara, y aquel lo bautiza, dice que cuando Él sale, emerge del agua, dice que Juan vio al Espíritu Santo que descendió como una paloma, posarse sobre el Señor y quedarse. O sea, nuestro Señor fue el primer hombre, porque Él, siendo Dios, no se igualó al ser igual a Dios, sino que como hombre Él vivió en la tierra guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que llenó su alma, su cuerpo. Él es el templo y morada del Espíritu Santo, pero fue el primero, porque dice que Jesucristo es primicia de todo. Él tenía que ser el primero como humano en ser templo y morada del Espíritu Santo. Después que eso sucede, el Señor le dice a sus discípulos, después de resucitar, antes de ascender al cielo, les dice, váyanse a Jerusalén y no se vayan de ahí hasta que venga la promesa de mi Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, quien los guiará ¿a qué? A toda verdad. Entonces el Urim y el Tumim está haciendo referencia a la presencia del Espíritu Santo en la vida de nuestro sumo sacerdote Cristo, y ahora en nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y veamos, para concluir, en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 13, dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese qué maravilloso este verso. El Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, sino que dice que hablará todo lo que oyere. ¿A dónde? Allá en el cielo, de parte del Padre, de parte de Cristo. Y os hará saber todas las cosas que dice que habrán de venir. Fíjense que estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos difíciles, tiempos de confusión y tiempo de engaño. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando le dicen, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La respuesta del Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. Fue la respuesta. Y luego añade y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces es bien fácil identificar a un falso cuando te dice yo soy Jesucristo, como han salido muchos hablando y diciendo que son el Cristo. No hace mucho una persona allá en la Florida decía que era el Cristo, ya se murió. Bueno, eso es bien fácil de identificarlos. Pero lo que es difícil de identificar es cuando te dicen yo soy el ungido, porque Cristo quiere decir ungido. Por eso dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Y hoy se han levantado muchas gentes diciendo yo soy el ungido de Jehová, el ungido pastor, el ungido evangelista, el ungido profeta, el ungido apóstol. Y cuidado con tocar al ungido de Jehová. Entonces comienzan a decir cosas a la gente que no van conforme a la palabra. Comienzan a dar sus ideas, comienzan a guiar a la gente de una manera errada. Eso está difícil identificarlos. Ahí está difícil el asunto. Especialmente como dijo alguien, pero no ve que tiene 12,000 miembros, no ve que tiene 10,000 miembros, no ve que tiene 7,000 miembros, 5,000 miembros. Tiene que ser de Dios el asunto, dice mucha gente. Si de eso se tratara, hermano. Entonces, con el respeto de muchos,
porque me podrán escuchar. No estoy criticando a nadie, estoy diciendo una verdad y más adelante vamos a hablar de esto. Pero si así fuera, entonces el Papa y la Iglesia Católica es de Dios, porque es la iglesia más grande de todo el mundo. No hay iglesia más grande que esa. De miles, de miles, de miles. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha dejado, que nos va a guiar a toda la verdad? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando de parte de un verdadero ungido, pero que tú también recibas, tú en lo personal, en lo íntimo, las confirmaciones del Espíritu Santo. Veamos esto y volvamos a leer, y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces concluimos con este estudio esta noche, y hemos visto con respecto a las vestiduras del sumo sacerdote. Así que hemos visto ya acerca de la mitra y de la lámina de oro, que es santidad Jehová, la mente de Cristo. Ya explicamos eso. Hemos visto entonces acerca, en esta hora, acerca de las piedras de onice, que representan los pecados que Cristo llevó en sus hombros, los pecados nuestros y los del mundo. Hemos visto acerca del pectoral del juicio, que era lo que iba en el corazón del sumo sacerdote, iban nuestros nombres. Hemos visto acerca de lo que es el efod y su cinto, que representa el cinto de justicia. El cinto representa aquel que sirve al Señor, y sus colores representan el oro, que es la majestad de Dios, representa el azul celestial, el púrpura, que es la realeza, y el carmesí, que es su sangre. Vimos también acerca del manto azul, representa las cosas celestiales. Vimos acerca de la túnica blanca, que era lo que cubría la desnudez del sumo sacerdote. Así que con esto concluimos la explicación de las vestiduras, que se dividían en 6 partes, de lo que era y de lo que fue la vestidura del sumo sacerdote. Ahora tenemos nuestro sumo sacerdote en el cielo, que hizo el día de la expiación por el perdón perfecto de nuestros pecados. Así que vamos a quedar hasta ahí, y la próxima semana vamos a ver la última parte, y esto es con respecto a la nube de gloria que se manifestaba en el lugar santísimo, y que era guía del pueblo de Israel, que era la misma Shekinah, la misma presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Yo te pido, Señor, que tú llenes el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que nos ven por este medio, Señor. Que tú les bendigas grandemente, que tú, Señor, hagas resplandecer el rostro tuyo sobre ellos, que tú traigas paz, que traigas alegría, que traigas, Señor, todo lo que ellos necesitan, que tú traigas, Señor, libertad, y que te manifiestes de una manera poderosa, Señor, sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que estamos en la palma de tu mano, y ahí nadie nos va a arrebatar, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guardes de todo virus, de toda enfermedad, de toda saeta que vuela en el día, de todo espanto nocturno. Nos guardes del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. Que nos cubras con tus plumas, y que, Señor,
estemos saludables tanto espiritualmente como físicamente. Señor, que nos bendigas con tu paz y que nuestro sistema inmunológico, Señor, se fortalezca con tu presencia, con tu palabra, y que nos mantengas sanos, Señor. Nosotros vamos a tomar las precauciones que tengamos que tomar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer de nuestra parte, pero pedimos, Señor, que la salud que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario se manifieste en nosotros, y que ninguna cosa, Padre, nos haga daño. Tu palabra dice que pisaremos escorpiones y serpientes y no nos harán daño, que pondremos las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Y tu palabra dice que aún comeremos cosa mortífera y beberemos cosa mortífera y no nos dañará. Y creemos esa palabra, Señor. Si comemos algo que está contaminado y no lo sabemos, sabemos que al santificar los alimentos, tú obrarás, y eso nos va a servir de un bienestar, nuestros alimentos, a nuestro cuerpo. Y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y que guarda los pensamientos, Señor, van a mantenernos sin estrés, van a mantenernos, Señor, confiados, contentos, alegres en tu presencia y saludables en nuestro cuerpo. Porque tu palabra dice que tu palabra es aún medicina a nuestros huesos. En el nombre de Jesús lo declaramos y así lo recibimos, y bendecimos al cuerpo de Cristo alrededor del mundo que está con nosotros, y que esta palabra, Señor, sea implantada en cada corazón y que traiga fe y que traiga amor y que traiga el fruto para el cual tú la enviaste, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos, amada audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que usted se encuentra. Dios le bendiga. Lo esperamos el domingo. Estaremos compartiendo el tema Las plagas de Egipto, la parte número 5, a las 9.